Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bienvenidos a nuestro tercer programa de Santa Convocatoria. Les saluda Basti Reyes. Esta es, como dijo mi esposa, la tercera noche de la primera Santa Convocatoria titulada Dios proveerá. Le saluda su amigo, el pastor Ever Durán. Y para nosotros, una vez más, es un gozo grande poder estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios en este programa. Hoy iniciamos con una dinámica diferente en el momento de la bienvenida. Pues anoche dimos una bienvenida general a todos los campos. En las siguientes noches, y a partir de hoy, estaremos dando la bienvenida a cada una de las asociaciones por separado, independiente. Y sabes, amada mía, hoy la bienvenida corresponde dársela a ese lugar paradisiaco, le llaman, un lugar hermoso, un lugar que verdaderamente parece un paraíso. Arena blanca, sol radiante, agua de coco, delfines saltando, apareciendo del agua. ¿Sabes qué lugar es? Imagino que las Islas de la Bahía. Damos la bienvenida a la gran asociación de Islas de la Bahía. Gente maravillosa que cuando hemos compartido con ellos siempre nos llenan de mucho amor. Una bienvenida a esa gran asociación de Islas de la Bahía, a toda su hermandad, a cada uno de sus pastores, al presidente, el pastor Bush, y a cada una de aquellas personas que nos sintonizan desde ese lugar. Y ahora es el momento de presentar a Dios nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Voy a invitarles para que en este momento, donde quiera que usted se encuentre, cualquiera sea la situación adversa por la que usted esté atravesando, recuerde que para Dios nada es imposible y la oración es el momento para presentarle a Él nuestras necesidades. Les invito para que en actitud de reverencia hablemos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por amarnos. Gracias porque en su palabra encontramos la promesa que usted siempre provee y proveerá a nuestras necesidades. En esa promesa nos depositamos en este momento y te ruego, Señor, que proveas a la necesidad que esté pasando alguno de tus hijos aquí en Honduras o en cualquier lugar del mundo donde estén escuchando este mensaje. Que la paz de Cristo inunde nuestros corazones y que la esperanza sea viva en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Ahora quiero invitarles para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios, como lo hemos hecho en cada programa. Hoy tenemos un videocanto especial para alabar a Dios. El título es Sacrificio por mí. Yo jamás pude hallar sacrificio mayor, dar tu vida por mí, y sabiendo que tú lo podías rechazar, mas por amor te entregaste en la cruz, pues tus ojos de amor demostraban perdón. El mundo nunca conseguirá
Niños, ha llegado el momento de su historia y la historia de hoy se llama El amor nunca desiste. Hola mis niños y niñas, qué bueno verlos. En esta semana estamos aprendiendo mucho acerca del amor de Dios. Y hoy, el tercer día, conoceremos que el amor nunca desiste. Y esto quiere decir que nunca se cansa. ¿Ya tienes tu Biblia? Bien, entonces busca conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Resaltemos esta palabra, paciente. Dios es paciente. Pero, ¿qué es la paciencia? Podemos decir que la paciencia es esperar con tranquilidad. Por ejemplo, esperar con paciencia en la cola para comprar un helado. ¡Qué delicioso!, ¿no es cierto? También tenemos paciencia cuando esperamos que llegue nuestro cumpleaños. ¡Qué importante es la paciencia! Y nuestro amado Jesús contó lindas parábolas para mostrar su gran amor, paciencia y perseverancia para salvar a sus hijos. La primera parábola es acerca de la oveja perdida. Hubo un pastor que tenía 100 ovejas. ¡Guau! 100 ovejas. Pero a todas las quería mucho y las atendía muy bien. Cierto día, solo una se perdió. Y sabes, el pastor dejó a las 99 y salió a buscar a aquella única que se había perdido. La buscó sin cansancio, por las montañas, los valles, hasta que la encontró. Se puso tan contento que hasta una fiesta realizó. La segunda parábola es acerca de la moneda perdida. Esta es la historia de una mujer que tenía 10 monedas, pero una se le perdió dentro de su casa. Esta mujer fue muy paciente y no se cansó de buscar. Buscó en la cocina, en la sala, en la habitación, hasta que por fin encontró su moneda y se puso muy feliz y compartió su alegría con las vecinas. La tercera parábola es del hijo pródigo. Un papá tenía 2 hijos, pero el menor era un poco rebelde y desobediente. Este le exigió al papá que le diera la parte de la herencia. Aquel padre se lo entregó y el hijo se fue de la casa. Cuando estuvo lejos gastó todo el dinero que el papá le había dado y ya no tenía nada que comer. El papá en casa esperó con paciencia a su hijo. Su amor nunca desistió. Y cuando aquel hijo volvió, el padre no lo rechazó, sino que le demostró su amor y felicidad por su regreso. Estas 3 historias revelan el amor de Dios por sus hijos. Así como el pastor y la mujer, Dios nos busca sin cansarse para salvarnos, pero espera con amor como el padre del hijo pródigo. Es peligroso y triste estar lejos de Dios. Podemos lastimarnos como la ovejita o el hijo pródigo. Yo creo que prefiero estar cerca de Dios. Junto a Él estoy segura. ¿Y tú? ¿Deseas estar cerca de Jesús y de su amor? ¿Aceptas su salvación? ¡Qué bien! Entonces, ¿vamos a conocer más acerca del tema de hoy? ¡Qué linda estuvo la historia! Ahora vamos a cantar nuestro canto tema, El amor vive. Un mundo perfecto hizo Dios para mí, y el enemigo trajo el mal. Dios a su Hijo muy
Una vez más, le damos las gracias a la División Sudamericana por proveernos de ese material especial para los amados de nuestra familia. Me refiero a los niños. Y como en todos nuestros programas, nuestras enseñanzas están basadas en las Santas Escrituras. Así que ha llegado el momento de que juntos abramos la palabra de Dios y leamos el mensaje para esta noche. Les invito para abrir las Biblias nuestras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 23. La lectura dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Palabra de Dios. Ha llegado el momento de unir nuestras voces nuevamente, cantando juntos este hermoso canto tema para esta semana de Santa Convocatoria. Te agradezco por la esperanza de tu encuentro. Hay tanto que quisiera agradecerte por vivir, sentir y amar, por tu gran fidelidad. Y a pesar de que las pruebas han llegado, tu esperanza me motiva a seguir. Anhelo verte un día y abrazarte, darte gracias, mi Jesús, por tu paz, amor y luz, por venir y dar tu vida en el Calvario, para que feliz por siempre yo pueda vivir. Te agradezco, mi Señor, por la promesa de tu encuentro, por la esperanza de ese mundo sin maldad ni dolor. Te agradezco, mi Señor, porque ni aún la muerte me puede separar de la esperanza de verte. Sin dudar decido dar lo que hoy tengo, mis recursos y talentos, el esfuerzo, influencia y tiempo, para que conozcan otros la esperanza que da gozo y alegría y que nunca termina. Te agradezco, mi Señor, por la promesa de tu encuentro, por la esperanza de ese mundo sin maldad ni dolor. Te agradezco, mi Señor, porque ni aún la muerte me puede separar de la esperanza de verte. Te agradezco, mi Señor, te agradezco, mi Señor, por la promesa de tu encuentro, por la esperanza de ese mundo sin maldad ni dolor.
Qué hermoso himno el que acabamos de escuchar. Y así de hermoso también será el mensaje de esta noche. Tengo el gran privilegio de presentar al predicador que Dios ha elegido para esta tercera noche de programa de Santa Convocatoria. Me refiero a un gran amigo, un hombre a quien respeto y admiro mucho, el pastor Raúl Galo, presidente de la Gran Asociación Noroccidental de Honduras, con el mensaje titulado ¿Qué enseña el Nuevo Testamento en cuanto al diezmo? Pastor, que el Espíritu Santo use sus labios. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Un saludo para cada uno de ustedes que nos ven a través de esta transmisión de Nuevo Tiempo Honduras y para todos aquellos que también toman esta señal. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta oportunidad con este estudio que estamos realizando durante esta semana especial. Durante esta semana estamos estudiando los principios bíblicos que hay en este libro. Dios proveerá. El diezmo, la ofrenda y nuestra vida espiritual. Y hoy a su servidor le corresponde que juntos estudiemos los principios que aparecen en el capítulo 3 de este libro. Capítulo 3 que trata justamente sobre el diezmo, la enseñanza del diezmo en el Nuevo Testamento. Así que antes de entrar en el estudio de esta ocasión, vamos a invitarles a que inclinen su rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Gracias por la libertad que nos das para estudiar tu palabra, para aprender cómo caminar la vida cristiana. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras dificultades tú estás ahí. Y hoy, Señor, queremos pedirte tu bendición al estudiar tu santa palabra. Acompáñanos en el estudio de esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros dos temas aprendimos lo que la Biblia, lo que el Antiguo Testamento enseña especialmente acerca del diezmo. Hoy nuestro tema se titula ¿Qué enseña el Nuevo Testamento en cuanto al diezmo? Bien, quiero decirle que el Nuevo Testamento no dice mucho respecto a la devolución del diezmo. Y esto ha llevado a algunos a suponer que la práctica de la devolución del diezmo quedó abolida junto con el sistema de sacrificio descrito en el libro de Levítico. Sin embargo, déjame decirte en esta oportunidad que la devolución del diezmo es anterior al sacerdocio levítico. Es decir, que la devolución del diezmo es de carácter universal. Por lo tanto, no quedó anulada en la cruz. Déjame darte dos ejemplos interesantes aquí. El Nuevo Testamento, como con el tema del diezmo, ocurre algo similar con el sábado o el día de reposo. Es decir, los escritos de los apóstoles, al estudiar los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ningún mandamiento explícito que diga que debemos guardar u observar el sábado. Sin embargo, sí vamos a encontrar que tanto Jesús como los apóstoles guardaron el sábado, de acuerdo a Lucas 4:16 y el libro de Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. El otro ejemplo que quiero compartir es el tema de las carnes inmundas. No existe ningún mandamiento explícito en el Nuevo Testamento donde nos indique que debemos dejar de consumirlas. Sin embargo, el Nuevo Testamento deja muy en claro que los apóstoles de Cristo, después de la resurrección, se negaban a consumir animales prohibidos, tal como lo presenta Levítico 11 y Deuteronomio 14. Esto lo podemos encontrar allí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 14.
Por lo tanto, de la misma manera, el Nuevo Testamento no dice nada en cuanto al diezmo, pero sí da por sentado su práctica. El Nuevo Testamento deja entrever que la iglesia primitiva lo practicaba y nos presenta ciertas pautas respecto a cómo se usaba el diezmo en la iglesia primitiva. Para mayor referencia puedes leer 1 Corintios 9, 8 al 14. En esta oportunidad vamos a analizar las referencias respecto al diezmo en el Nuevo Testamento. Vamos a analizarla en 4 bloques. Primero veremos Mateo 23, 23 junto con Lucas 11, 42. Luego, en segundo lugar, veremos la parábola que hay en Lucas 18, 9 al 14. En tercer lugar, veremos el dato que hay allí en Hebreos 7, 1 al 10. Y finalizaremos con 1 Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 14. Así que veamos el primer texto de nuestro estudio en esta hora. Abre tu Biblia, Mateo 23, y vamos a leer el versículo 23. Y la palabra de Dios nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ahora quiero que leamos paralelamente a este texto lo que nos dice Lucas 11:42. Y Lucas 11:42 nos dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lucas 11:42. En ambos textos, en ambos capítulos de estos 2 libros del Nuevo Testamento, el Señor hace fuertes declaraciones contra la hipocresía religiosa de los fariseos. Ahora, es interesante notar que al principio de este pasaje, Cristo le pide a la gente que guarden y hagan todo lo que los fariseos enseñan, pero que no sigan su ejemplo. Eso dice el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 23 de San Mateo. Entonces, después de pedir Jesús a sus seguidores que guarden y hagan todo lo que los fariseos enseñan, Jesús entonces introduce el texto de nuestro estudio. Ay de vosotros, dice Jesús, escribas y fariseos, hipócritas les llama Jesús. ¿Por qué les llama hipócritas? Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Quiero que observes detenidamente este pasaje. Jesús no está condenando la devolución del diezmo. De hecho, considera que es necesario hacerlo. Por eso los 2 pasajes dicen, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Y cuál es lo otro? O aquello. Es el diezmo. Jesús tampoco está condenando la práctica meticulosa de entregar el diezmo. Jesús no está criticando al fariseo por diezmar la menta, el eneldo, el comino, que eran especies que no eran parte de los cultivos principales e implicaban una preocupación por los detalles. Lo que Jesús condena en este pasaje es el ejemplo de los fariseos, que eran injustos, crueles y maliciosos. Es decir, aunque devolver el diezmo no cubre pecados ni compra la salvación, es necesario que cumplamos con nuestro deber en tanto que ponemos en práctica la justicia, la fe y la misericordia. Bien, pasemos ahora a nuestro segundo pasaje de estudio en esta hora. Lucas
Vamos ahora a Lucas, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Nota lo que dice aquí la palabra del Señor. Está hablando Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Os digo, a mí que pecador, os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el propósito de esta parábola que Jesús contó? El propósito de esta parábola es reprender a quienes confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás, tal como lo menciona el versículo 9. El fariseo, en este relato, se vanagloriaba de sus buenas obras. ¿Cuáles obras? Guardaba la ley, ayunaba 2 veces por semana y devuelve fielmente los diezmos. El problema del fariseo radica en que menosprecia al otro, es decir, menosprecia al publicano que se encuentra en el templo con él. Porque él dice, puesto en pie, mientras oraba, te doy gracias porque no soy como este. ¿Como este qué? Como este publicano. Tampoco dice él que no es como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y además le menciona, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. En este relato, Jesús condena ese tipo de religión que nada más le importa que lo externo, que abriga un espíritu contrario a la ley de Dios, una religión que se basa en el orgullo, en el menosprecio, en la injusticia y en la exaltación del yo. El principio de que podemos obtener la salvación por medio de nuestras obras, como en el caso del fariseo, o mediante sacrificios. El creer que podemos salvarnos por buenas obras o mediante sacrificios, esto es pagano y es contrario. Es contrario a las enseñanzas de Jesús, porque desde su mismo fundamento, la verdadera religión no se basa en salvación por obra, sino salvación por la gracia de Dios. Por lo tanto, Jesús no condena aquí en este relato, Jesús no condena la práctica del diezmo, pero sí condena su abuso. ¿Y en qué consiste el abuso del diezmo? Es cuando el donante supone que al dar el diezmo obtiene la salvación, o cuando da el diezmo obtendrá la aprobación de los demás o quiere ganar méritos delante de Dios. Muy bien, hasta aquí hemos visto 2 de los 4 pasajes que son la razón de nuestro estudio en esta ocasión. Hemos visto que en ambos pasajes Jesús no elimina la práctica del diezmo. Él está corrigiendo otras prácticas. Muy bien, pasemos a nuestro tercer pasaje de estudio. Y el tercer pasaje de estudio lo vamos a encontrar en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10. Déjame decirte que este pasaje representa el planteamiento más largo que hace el Nuevo Testamento en cuanto al diezmo. Leamos entonces lo que dice Hebreos 7, 4 al 10. Nos dice así: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Al observar detenidamente este pasaje, vamos a ver que el autor del libro de Hebreos analiza este encuentro entre Abraham y Melquisedec. Y él en su argumentación establece algunos puntos teológicos significativos que quiero destacar en esta oportunidad. El primer punto teológico es el siguiente. El hecho de que Abraham devolviera el diezmo a Melquisedec se presenta como una clara evidencia de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico. En otras palabras, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. Segundo argumento que presenta, o segundo punto teológico que presenta aquí el autor. El pasaje de Hebreos establece que el diezmo es una práctica que ha sido ordenada por Dios. Número 3, tercer punto teológico. En ningún momento en este pasaje se menoscaba o se destruye la importancia del diezmo. Más bien el texto lo presenta de que hay un reconocimiento implícito en su valor y significado. Y a través de esta discusión teológica, el autor de la carta a los Hebreos presenta en una forma maravillosa la verdad más suprema que hay en el libro de Hebreos. ¿Y cuál es la verdad suprema? La verdad suprema en el libro de Hebreos es que Cristo es el verdadero sacerdote, el intercesor de la humanidad ante Dios. Por lo tanto, Hebreos establece que Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 1 al 3. Por lo tanto, su sacerdocio, es decir, el sacerdocio de Cristo, es mayor que el sacerdocio de Aarón, verso 4 al 10. Entonces, el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, entre otras cosas, porque Aarón a través de Abraham entregó el diezmo a Melquisedec. Es decir, mis estimados, el verdadero Señor y dueño del diezmo es Cristo. Esto confirma lo que ya se ha enfatizado por lo menos unas 3 veces en el libro de Números, en el capítulo 18, donde indica que el diezmo se entrega al Señor. Y es el Señor el que decide cómo se debe utilizar el diezmo. Y el último elemento que presenta el autor de la carta a los Hebreos es un elemento clave en la enseñanza de Hebreos 7. Y este consiste en que la devolución del diezmo conlleva la idea que se acepta el señorío de un ser superior, así como Abraham reconoció que Melquisedec era superior y a él le entregó el diezmo. De la misma manera, Dios es superior a nosotros. Él es nuestro Señor.
Y al devolverle con fidelidad el diezmo, estamos aceptando su señorío, su superioridad sobre nosotros las criaturas. En otras palabras, el diezmar no tiene el propósito de comprar la protección de Dios o sus bendiciones. El diezmar tiene como propósito manifestar nuestra lealtad a Cristo nuestro Señor. Muy bien, hasta aquí hemos visto 3 pasajes con respecto a la enseñanza del diezmo en el Nuevo Testamento. Y vamos a nuestro último pasaje de estudio en esta hora. El último pasaje de estudio lo encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo. Abre tu Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 9. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 9. Y ahí vamos a leer este pasaje. Capítulo 9, Primera Corintios 9, 11 al 14, perdón. Vamos a leerlo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, escribe el apóstol Pablo, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y luego pregunta el apóstol, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Este pasaje no menciona explícitamente el diezmo. Sin embargo, trata la cuestión de cómo apoyar financieramente a quienes predican el evangelio. Para entender este pasaje es importante que le demos una mirada rápida al capítulo anterior, es decir, al capítulo 8 de la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 8, Pablo había insistido en que los cristianos debían renunciar a ciertos derechos con tal de que el evangelio avanzara. Porque algunos cristianos argumentaban que ellos tenían derecho a comer carne sacrificada a los ídolos, porque sabían que un ídolo nada es en el mundo. 1 Corintios 8:4. Sin embargo, Pablo argumenta de esta manera. Dice él que si nuestra comida le es a mi hermano ocasión de caer, entonces no debiéramos comer carne ofrecida a los ídolos para no poner tropiezo a nuestro hermano. Es decir, lo que Pablo está queriendo decir es que el éxito del evangelio y la salvación de nuestro hermano ha de ser una prioridad en la vida del creyente. Entonces, al pasar el capítulo 9, Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo y explica que como apóstol de Jesucristo, él tiene derecho a recibir sustento financiero de los miembros de la iglesia. No obstante, él ha renunciado a este derecho para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Eso dice el verso 12. Por lo tanto, su propósito es ganar el mayor número posible de almas, versículo 19. Por lo tanto, el éxito del evangelio de Cristo tenía prioridad en la vida del apóstol San Pablo. Ahora Pablo va a presentar varias razones por las cuales él tiene derecho a recibir sustento financiero de la iglesia. ¿Y cuál es la primera razón? La primera razón se encuentra en el versículo 5 del capítulo 9, donde él dice que esa era la práctica de los demás apóstoles, incluyendo a los hermanos de Cristo, que además recibían apoyo económico para viajar con sus esposas.
es decir, con su respectiva esposa. Es el primer argumento, la primera razón que Pablo presenta para decir que él tiene derecho a ser sustentado por la iglesia. El segundo argumento que Pablo utiliza está en el versículo 7. Y el segundo argumento es una ley de la vida. Él da 3 ejemplos aquí. Habla del soldado que va a la guerra, primer ejemplo. El segundo, el que planta una viña. Y tercero, el pastor que cuida el ganado. Es decir, tanto el soldado como el que planta una viña, como el pastor, todos esperan recibir algún pago de sus labores. Esa es la ley de la vida. La tercera razón que Pablo utiliza para defender que tiene derecho a recibir sustento financiero está en el versículo 8 al 9. Y él aquí menciona la ley del Antiguo Testamento que dice que no se debe poner bozal al buey que trilla. Es decir, el buey tiene derecho a comer de su labor. Y finalmente el apóstol San Pablo va a culminar este razonamiento de las razones por las cuales tiene derecho a recibir sustento financiero con los dos argumentos más importantes que aparecen allí a partir del versículo 13. Note lo que dice. En el versículo 13 el apóstol presenta su derecho a recibir un sustento financiero basado específicamente en, número 1, la práctica del santuario, donde los levitas, como dice él, los que trabajan en las cosas sagradas. Eso dice el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, a quién se refiere aquí? Aquí se refiere a los levitas, a los de la tribu de Leví. Y luego agrega, y los que sirven al altar, ¿a quién se refiere aquí? Aquí se refiere a los sacerdotes. ¿Y qué dice el texto? Del altar participan. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que los levitas y los sacerdotes se sustentaban de los diezmos y las ofrendas de los israelitas. Además, Pablo va a hacer mención a una declaración más, verso 14. Note lo que dice el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Aquí Pablo está diciendo que él está defendiendo este punto porque el mismo Señor dio la orden. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo que el derecho a recibir un salario de parte de la iglesia es un derecho no solamente legal desde el punto de vista de las escrituras, no solamente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las escrituras y de las instrucciones dadas por el Señor mismo. Por lo tanto, el punto clave que el apóstol San Pablo fundamenta es que esta extensión de remuneración del santuario al sostén financiero de los que predican el evangelio es un mandato del Señor a la iglesia en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, de acuerdo con el Señor Jesús, en cuanto al sostén de los que predican el evangelio, no deberíamos hacer menos que lo que la ley judía requería. La frase así también plantea que así como Dios estableció el sistema de diezmos y ofrendas para el sostén de los sacerdotes y los levitas en el Antiguo Testamento, Cristo ha ordenado de la misma manera el sostén financiero de los que predican el evangelio en la iglesia cristiana. Esto también sugiere que el sistema establecido por Cristo no es nuevo, sino una aplicación del principio establecido en el Antiguo Testamento. Y es interesante notar que el verbo mandar, donde dice mandó el Señor, es una traducción del griego diátazo, que significa ordenar, es decir, dar instrucciones detalladas de lo que debe ser hecho. Y puede designarse una declaración oficial y normativa.
Hagamos un resumen de lo que hemos estudiado en esta ocasión. Hemos visto que aunque el Nuevo Testamento no dedica mucho espacio al tema del diezmo, sí nos ofrece información relevante y oportuna para la iglesia de hoy. Entonces, resumiendo, así como el Nuevo Testamento da por sentado la observancia del sábado y el no consumo de carnes inmundas, hace lo mismo en lo que respecta a la devolución del diezmo. Lo da por sentado. Número 2, la cruz, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no eliminó la instrucción relacionada con el diezmo. Número 3, Jesús no condenó la devolución del diezmo. De hecho, considera que es necesario devolverlo. Cuarta conclusión, Jesús no condenó la práctica del diezmo, pero sí condenó su abuso. Es decir, se abusa del diezmo cuando el donante supone que al darlo podrá obtener la salvación, la aprobación de los demás o ganar méritos delante de Dios. Quinta conclusión, un elemento clave de la enseñanza de Hebreos 7 es que la devolución del diezmo conlleva la idea de que se acepta el señorío del superior. Y ese superior es Cristo, el verdadero dueño del diezmo a quien se lo entregamos. Y finalmente, la última conclusión, Pablo estableció un paralelo entre los sacerdotes y levitas y los que proclaman el evangelio. A los obreros del evangelio se les debe dar apoyo económico, así como se hacía con los levitas y sacerdotes. Y yo quiero dejar en tu mente esta práctica, porque seguramente alguno dirá, pero si yo devuelvo el diezmo, me voy a hacer más pobre. Déjame decirte que es más bien lo contrario. Y quiero dejarte este último pensamiento que encontré en el libro Patriarcas y Profetas, la página 507. Las contribuciones exigidas a los hebreos para propósitos religiosos y caritativos alcanzaban ampliamente la cuarta parte de sus entradas. Nota esto, ampliamente la cuarta parte de sus entradas, es decir, hasta un 25%. Podría esperarse que tan pesada imposición sobre los recursos del pueblo los redujera a la pobreza. Sin embargo, por el contrario, la fiel observancia de estas reglas era una de las condiciones de su prosperidad. Nunca el Señor Jesús nos pide algo para destruirnos o para hacernos daño. Cuando el Señor pide que hagamos algo, lo pide para nuestro propio bien. Así que yo te invito a que si estás siendo fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas, continúes haciéndolo, estás en buen camino. Y si aún no te has atrevido a hacerlo, te animo que lo hagas y pongas a prueba al Señor. Y si no te funciona, si tú piensas que no te va a funcionar, te equivocas. Es una buena sociedad con el Señor, es para nuestra propia prosperidad en todos los aspectos de la vida, física, mental, espiritual y socialmente. Que Dios te bendiga y que durante esta jornada de estudio continuemos aprendiendo sobre cómo ser fieles a nuestro Dios. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, porque tu palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que el tema del diezmo no quedó abolido en la cruz del Calvario. También está
a nuestro alcance practicarlo y participar de esta bendición de compartir, de devolverte lo que a ti te pertenece. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, no solo en la devolución de los diezmos y de las ofrendas, sino en la forma como tratamos a los demás, que podamos reflejar el verdadero espíritu y el carácter de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los que participamos de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, una vez más suplico su salvación. Ya cuántas veces yo seguí mi frágil corazón. Busqué hallar felicidad en mis fantasías, mas la libertad que tanto yo quería. Me aparté muy lejos, nunca más volví. Señor, sé que tu gracia me alcanzará, traerá de vuelta la alegría que dejé volar. Yo quiero oír de nuevo aquella dulce melodía y dejar al mundo esta melancolía. Yo no quiero más sin tu amor vivir. Ya nunca más sufrir, ya nunca más llorar, ya nunca más sentir la nostalgia que yo estoy sintiendo ahora. Yo te quiero seguir, yo te encontraré. Ven, dame tu perdón y mi corazón será de ti. Cuando estaba allí sufriendo en medio del dolor, y cuántas veces yo miré la luz de tu amor, mas cuando al ver la luz del mundo en colores lindos decidí seguir y caminos imprudentes que conducen hacia la perdición. Señor, sé que tu gracia me alcanzará, traerá de vuelta la alegría que dejé volar. Yo quiero oír de nuevo aquella dulce melodía y dejar al mundo esta melancolía. Yo no quiero más sin tu amor vivir. Ya nunca más sufrir, ya nunca más llorar, ya nunca más sentir la nostalgia que yo estoy sintiendo ahora. Yo te
corazón será de ti. Ya nunca más sufrir, ya nunca más llorar, ya nunca más sentir la nostalgia que yo estoy sintiendo ahora. Yo te quiero seguir, yo te encontraré. Ven, dame tu verdad, que mi corazón será de ti, que mi corazón será de ti, que mi corazón será, que mi corazón será de ti. Agradecemos a Dios por el mensaje que ha traído a través del pastor Raúl Galo. No cabe duda que ha sido un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. Queremos decirles que durante estas programaciones no hemos tenido el espacio para dar lectura a sus mensajes y a sus saludos, pero usted siga escribiendo, siga saludando en la plataforma de YouTube y de Facebook, que luego nosotros estaremos dando lectura a esos mensajes. Por hoy ha sido un privilegio acompañarles desde Tegucigalpa. Un saludo para todos ustedes. Recuerden que el libro con el que se está predicando durante esta semana, titulado Dios Proveerá, usted lo puede descargar, tenerlo en su teléfono celular o en su computadora. ¿Cómo? Tomando el QR que aparece en este momento en pantalla. Usted allí puede descargar el libro. También recuerde que tendrá a mano el canto tema de toda esta semana. Usted también podrá estarlo descargando. Pídaselo a su pastor, a su anciano de iglesia, que a estas alturas ya lo tenemos todo. Que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté en sus corazones. Buenas noches a todos y mañana les esperamos. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.